Bienvenidos a la República Checa. Buenos días, ruteros. Hoy es nuestro último día en Praga, estamos tristes y encima está lloviendo. Es como si el cielo estuviera llorando porque nos vamos, pero no desesperéis porque aún quedan muchas cosas que ver. Amanece un día lluvioso en Praga, dispuestos a visitar el barrio judío de la ciudad. Ok, ruteros, nos han chafado el plan. Íbamos a hacer un circuito por las sinagogas del barrio judío, pero resulta que los lunes cierran y no nos habían dicho nada. Nos habían dicho que los sábados cerraban porque es sábado es festivo, que no sabemos qué hacer ahora. Esos adoquines dorados que hay en las puertas de las casas, cada uno simboliza a una persona judía que murió durante la Segunda Guerra Mundial. En la placa pone el nombre o la fecha en la que murió y donde murió, si fue en un campo de concentración, el nombre de campo de concentración, o si esa persona desapareció y no se supo nunca más de ella. Ya hemos descubierto por qué hoy lunes está cerrado esto de las sinagogas cuando normalmente se va a cerrar los sábados. Resulta que hoy, día 3 de octubre de 2016, es el Año Nuevo Judío. Según la Torá, hoy empieza el año 5777. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, nos vamos a tener que conformar viendo las sinagogas por fuera. De todas formas, si queréis ver algunas por dentro, chequead nuestro vídeo sobre Cracovia, que visitamos unas cuantas. Comenzamos nuestra visita express con la sala de ceremonias y museo judío, construido a principios del siglo XX en estilo románico y que sirve de entrada al cementerio judío. De ahí pasamos a la sinagoga Vieja Nueva, de 1270, y una de las más antiguas de Europa. Según la leyenda, en el ático se encuentra el cuerpo de un mítico golem. A su lado está la sinagoga Alta. A unas cuantas calles encontramos la sinagoga Pinkas, actualmente reconvertida en el monumento en memoria de los judíos checos y moravos víctimas de la persecución nazi. Muy cerca nos topamos con la sinagoga Maisel, la cual sufrió un incendio en 1689 y tuvo que ser restaurada. Actualmente se utiliza como sala de exposición. Volviendo un poco sobre nuestros pasos, llegamos a la sinagoga Clausen, la más grande del barrio judío. Por último llegamos a la sinagoga española, que presenta un estilo morisco muy similar al desarrollado en monumentos españoles como la Alhambra. Volvemos a la plaza de la Ciudad Vieja, en la que en una esquina encontramos la iglesia de San Nicolás. Esta monumental construcción barroca del año 1737 está dominada por la lámpara de araña de cristal de Bohemia. El plano de la iglesia es de cruz griega y los elementos ovalados y bóvedas conectadas por balcones le otorgan un aspecto muy particular. Actualmente el templo se aprovecha como sala de conciertos. Presidiendo la plaza y pegado al reloj astronómico está lo que queda del antiguo ayuntamiento, el cual se puede visitar por medio de una visita guiada. El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es uno de los edificios históricamente más valiosos de la ciudad, aunque es más un conglomerado de edificios de diferentes estilos que uno solo. Actualmente aloja la Oficina de Turismo de Praga. Una de las primeras cosas que se visitan es la capilla del primer piso, una de las mejores manifestaciones del gótico en la ciudad. Desde aquí puedes observar de cerca el funcionamiento del reloj astronómico, con sus cientos de engranajes y su complejo mecanismo. Resulta realmente interesante recorrer sus salas, pues la decoración interior es muy monumental, con mosaicos, algunas pinturas y una rica ornamentación hecha en madera en techos y paredes.
No hay que perderse tampoco la sala de plenos, donde el presidente suele recibir a los invitados. La fachada principal del ayuntamiento daba sobre la plaza, pero lamentablemente los alemanes destruyeron este ala del edificio y todos los archivos que en él se conservaban, justo el día anterior a la llegada del ejército ruso que liberaría la ciudad. El edificio nunca fue reconstruido, y en su lugar hay un espacio arbolado. Aunque tal vez lo mejor del ayuntamiento es lo que se esconde bajo tierra. Todo un entramado de galerías que hace muchos siglos fueron calles, viviendas, prisiones y otros espacios que dan testimonio del intenso pasado de una parte de la ciudad, que mercaderes y burgueses convirtieron en su bastión. Acabamos el tour guiado, ya toca subir a la torre. Para subir al mirador de la torre se puede tomar un moderno ascensor que te llevará hasta los casi 70 metros de altura. Recomendamos comprar la entrada en la web para saltar la cola. Las alturas nos ofrecen unas vistas estupendas de los alrededores y una de las mejores panorámicas de la plaza de la ciudad vieja. Nosotros hemos comprado un billete combinado para el Ayuntamiento y la Torre que nos ha costado 180 coronas y así te ahorra unas 50 coronas si quieres visitar los dos sitios, así que así mejor. Luego la visita a la Torre está súper bien porque como veis tiene un ascensor, no hay que subir escalones y luego para bajar vas dando la vuelta en espiral al ascensor hasta abajo y hay una exposición de fotografía antigua y moderna y te aclaran un poco cómo era antiguamente también la ciudad con algunas partes, algunos edificios que ya no están. Merece mucho la pena. Y como todo lo bueno, llega el fin de nuestro viaje por las tierras checas, de las cuales nos despedimos desde el Jardín Wallenstein, situado detrás del palacio con el mismo nombre, que actualmente acoge el Senado. Este jardín, ubicado en la parte baja del barrio pequeño, está repleto de fuentes de diferentes tamaños, estatuas de figuras mitológicas y los indiscutibles protagonistas. Unos pavos reales que pasean por los terrenos salpicándolo de notas de color. Y aquí en los jardines del Senado nos despedimos. Hasta aquí nuestro viaje de la República Checa. Lo hemos disfrutado mucho, la verdad, nos ha encantado y creo que volveremos. Se nos quedan muchas cosas sin ver, por supuesto, porque aunque sea un país pequeño ofrece mucho, pero bueno, hemos comido bastante bien, hemos visitado un montón de lugares y en general la experiencia ha sido muy positiva y nos ha gustado mucho. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle like al vídeo. También comentar qué os ha parecido y darnos algunos consejos para nuestros futuros viajes y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y aquí nos despedimos hasta el próximo viaje. Chao.